Estás en sintonía de Luxor TV y hoy vamos a hablar sobre el lenguaje de programación que utiliza One Ecosystem. ¿Quieres saber cuál es? Pues vamos con la información. Para todos ustedes que están entrando en esta nueva tendencia tecnológica de cadenas de bloques y sobre la cual el proyecto está montado y cuyo nombre es Ethereum, quiero decirles que es de vital importancia entender dónde nos estamos metiendo, porque muchas veces no conocemos nada de este lenguaje y son otras cosas del proyecto. En este canal lo que perseguimos es darle la información y que ustedes puedan conocer un poquito más sobre esta jerga tecnológica que se utiliza mucho en los pasillos de la tecnología blockchain. Bueno, vamos a entrar con ella. Primero que nada, quiero decirte que la compañía ya dio a entender claramente en la debida diligencia jurídica cuál es el lenguaje de programación que utiliza el proyecto. Y este lenguaje de programación se llama Solidity, así como lo estás escuchando. Vamos entonces a analizar un poco de qué se trata todo esto y qué beneficio tenemos como comunidad de poder estar metido en este proyecto utilizando este lenguaje. Con este lenguaje se pueden generar portales NFT. Hago un alto allí, solamente para que ustedes puedan entender de qué se tratan los NFT. Los NFT son tokens no fungibles o non-fungible token. Estos tokens son representaciones inequívocas de activos, tanto digitales como físicos, en una cadena de bloques. Usan la misma tecnología que las criptomonedas, pero al contrario que estas, no se pueden dividir ni intercambiar entre sí, pero sí se pueden comprar y vender. Un NFT no se puede cambiar por otro NFT. Básicamente es como una propiedad intelectual que tú pones en la cadena de bloques. Puede ser una obra de arte, puede ser un dibujo, puede ser un diseño, puede ser un logotipo, puede ser un fragmento de un texto, puede ser un video, información audiovisual, puede ser todo lo que tú quieras colocar que represente un valor dentro de la cadena de bloques. Este NFT, una vez que está dentro de esta cadena de bloques, que es sobre Ethereum, donde se desarrollan los NFT, ¿qué va a suceder? Pues que va a tener un valor en particular. Y la posibilidad de utilizar NFT dentro de nuestro proyecto es una opción que la compañía puede optar en un futuro. De momento, la cadena de bloques sobre Ethereum nos permite esta herramienta. ¿Qué más nos permite la cadena de bloques? Desarrollar nuestro propio token RC20 montado sobre este protocolo. La compañía está utilizando entonces este lenguaje que se llama Solidity también para desarrollar todo lo que son finanzas descentralizadas. Pueden desarrollar aplicaciones descentralizadas o llamadas dApps. Y también pueden desarrollar todo lo que su imaginación le venga en gana para crear y hacer que este proyecto sea una realidad para ti y para mí. Solidity es un lenguaje de programación orientado a objetos para escribir contratos inteligentes. Al día de hoy se utiliza para implementar contratos inteligentes en varias plataformas blockchain, pero nació para Ethereum. Ahora tengo una noticia interesante. Ustedes conocen el sistema o la plataforma que utilizan los bancos para enviar dinero. Se llama SWIFT. SWIFT significa Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales. ¿Qué han hecho ellos ahora? Han desplegado una prueba de concepto para utilizar Solidity, ejecutándose sobre Burrow. Entonces, ya estamos viendo que el sistema SWIFT está utilizando también
el mismo lenguaje de programación que tiene todo el universo de Ethereum. Quiere decir que entre ambas plataformas en un futuro pudiéramos ver conexiones interesantes que eventualmente pues esto va a hacer que todo se integre en un solo concepto. Ethereum utiliza los lenguajes de programación C++ y Python. Otros lenguajes que utilizan en blockchain podrían ser el Java, el Node.js y el C. Solidity no está diseñado para crear programas normales, no. Este lenguaje está diseñado específicamente para crear programas de contratos inteligentes. Esa es su virtud. Y para eso fue diseñado Solidity, exclusivamente para los contratos inteligentes. Ya para finalizar, les informo que con Solidity los desarrolladores pueden programar lo que ellos quieran. Hay una libertad increíble para crear todo tipo de proyectos. ¿Qué es la EVM o Ethereum Virtual Machine? Es la máquina virtual de Ethereum donde está la blockchain. Es allá hacia donde nos dirigimos, a esa máquina virtual. Entonces, para poder montar el proyecto de One Ecosystem en la Ethereum Virtual Machine o máquina virtual de Ethereum, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar el lenguaje de Solidity. A través de la programación de todo el interfaz que haga el desarrollador, en este caso el equipo IT de One Ecosystem, podemos entonces entrar a conectarnos a la máquina virtual de Ethereum. Y como ustedes saben, a través de Ethereum se conectan un montón de proyectos utilizando esa cadena de bloques. Eventualmente les dejo de tarea que me investiguen cuántos proyectos hay conectados en la cadena de bloque de Ethereum. Todos esos proyectos van a poder intercambiar sus tokens con los de One Ecosystem, si así la compañía decide y lo quiere, porque no es obligación hacer el intercambio de una vez. Es una decisión inteligente que la compañía tiene que tomar y observar los otros proyectos para ver en cuál de ellos podemos entrar en una etapa de intercambio. Gracias a todos ustedes por su atención. Pero entonces, hasta un próximo video programa. Muchas gracias.